podría visualizarse en frentes. El primero tiene tres ciclos. El primero es de experimentación, radio experimentación. El administrativo, el primer frente es el administrativo. El ciclo es de experimentación, luego viene el muy importantísimo de industrialización de la radio a partir del momento en que se crearon las cadenas. Y finalmente en ese frente administrativo está el tercer ciclo, que es el de la internacionalización, porque como ustedes recuerdan posiblemente, Caracol comenzó a internacionalizarse comprando emisoras en Miami, comprando inclusive emisoras en Francia, comprando una cadena en Chile y haciendo radio internacional. El segundo frente importante de la radio es el técnico. ¿El técnico qué representa el técnico? Bueno, es la vida un poco de la radio, porque es lo que permite que todo el talento se exprese por ahí. El primer ciclo también es de experimentación. Es de experimentación porque aquí los que iniciaron la radio eran radioaficionados, así lo llamaba el gobierno y así se conocía porque no había antecedentes de la radio. Entonces, ese primer ciclo. El segundo ciclo muy importante fue el de distribución de frecuencias. Se pasó de la onda corta a la onda media, es decir, a la banda que hoy todo el mundo sintoniza, y ahí pues hizo un gran desarrollo. La primera emisora en Colombia fue la Radio Nacional, abierta en agosto de 1929. Y la primera emisora comercial, que es la que todo el mundo pues menciona, todo como la precursora de la radio en Colombia, fue La Voz de Barranquilla, abierta el 8 de diciembre de 1929. Entonces, dicho eso, viene el segundo ciclo importante de la radio. Es increíble, el buen humor. Llegó el buen humor en Pereira primero, se trasladó aquí a Medellín, de Medellín porque un humor paisa, y se trasladó aquí a Bogotá, se hizo en Bogotá, se fue a Manizales, y ahí se fue extendiendo por todo el país, el buen humor. El buen humor primero se hizo con chistes e imitaciones, eso a partir más o menos de los años 35, 36, y luego vino un buen humor pensante, ese buen humor de Humberto Martínez, el padre del fiscal, del actual fiscal de la Nación. Y ese señor creó muchos programas, como 6 programas importantísimos que se pasearon por la radio, entre ellos El Corcho, que fue el último, programas muy importantes de buen humor crítico, pensante. Ese fue el segundo ciclo importante de la radio que arranca por allá a mitad de los años 30. Viene el tercer ciclo importante, muy importante por cierto, la radio espectáculo. La radio espectáculo, ¿qué es? La radio espectáculo a partir de la mitad de la década de los años 40 hace el espectáculo, monta radioteatros en Medellín primero, luego aquí en Bogotá, en Manizales, que eran unas ciudades que hacían mucha radio, y Pereira. Y hacen ese ciclo con gente que traen de México, cantantes famosos, pero famosos, de España, vienen inclusive orquestas de España, de Argentina, de muchos países. Ese ciclo fue creciendo, en los años 50 fue monumental, fue extraordinario, uno de los mejores ciclos que ha tenido la radio, el ciclo de la radio espectáculo. Entonces eso se extendió por ahí hasta los mitad del siglo, de la década de los 60.
Luego viene otro ciclo fundamental, trascendental en la radio, que le dio un motor de velocidad y de entretenimiento al entretenimiento precisamente, que fue la radionovela. Eso comenzó por allá en el año 36 o 37, cuando Luis García, que era un locutor, le dio por leer en Ecos de la Montaña en Medellín María, la de Jorge Isaac. Y él comenzó a leer novelas, a leerlas, y estableció que eso le gustaba a la gente. Para finales de la década de los 40, el 49, comenzó a organizarse ya el dramatizado de la novela. Y en los años 50 para adelante se fue especializando y se hizo gran dramatizado. Es decir, las novelas, los espacios dramatizados. Y aquí se presentaron cosas monumentales en novelas, por ejemplo, El derecho de nacer, una novela cubana que fue la precursora de las novelas en Colombia. Esa novela, según los expertos y según las personas que hacían la radio, y Fernando Londoño, abrió lo que se llamó el teatro de la mente, porque al dramatizar las novelas, la gente comenzaba a imaginarse cómo era la postura, cómo era tal persona, cuál era la belleza, porque la narraban, la belleza de la mujer y toda esa cosa. Ese ciclo fue más o menos, casi que duró hasta el año 80 y piquito. Y solamente el último en morir de todos los dramatizados fue Calimán, una historia, una aventura que fue de profundo aspecto, fue de profundo impacto en la radio. Y el quinto ya final y el más importante de todos, pues para mí, el de la información, la radio informativa. La radio informativa en Colombia, en el año 29, pues hay una formación de un grupo deportivo y se crea el primer programa deportivo, el 8 de diciembre. Primer programa deportivo, informativo y de opinión en Barranquilla. Luego, a partir de 1935 comienzan a crearse los radioperiódicos. Con tan mala fortuna para Colombia que la mayoría de esos radioperiódicos fueron manejados por políticos detestables que solamente pensaban en su propio beneficio para llegar al Congreso, en fin. Y esos, pues, crearon una guerra entre conservadores y liberales que alentaban desde los radioperiódicos. ¿Eso qué condujo? Eso condujo al 9 de abril, cuando mataron a Gaitán, que la radio pues jugó un papel ahí, pues llevada por los que querían la revolución y querían cambiar el gobierno y colgar a Ospina Pérez, que era el presidente. Ahí, en esa primera etapa también en esa primera etapa muy importante digamos, de ensayo, la radio también tuvo un aspecto importante, que fue que comenzó a definirse en música y en radio hablada. Pero muy tenuemente, pues, algunas emisoras iban estableciendo, como La Voz de Bogotá fue estableciendo música por género, estableció el género del bolero. Fue la primera emisora en Colombia que estableció el género del bolero en la radio. Y así se fue especializando. Luego vino otro ciclo muy importante, pues que ya fue en el mismo ciclo, en la información, vino otro aspecto muy importante. A partir del año 56, el señor, cuando el gobierno ya había tomado todo tipo de medidas y controlaba muy bien la radio, vino un señor llamado Antonio Pardo García y dijo a Caracol: bueno, señores, esto hay que hacer una cosa muy profesional. El señor Pardo García venía de trabajar en una agencia internacional y haber hecho periodismo en Antioquia, y entonces él dijo: hay que hacer noticieros. Y esa fue una palabra clave, porque creó una distancia de los radioperiódicos, que eran radioperiódicos, que leían inclusive de los periódicos
leían la información al otro día. Eso era una cosa vergonzosa. Entonces se creó en 1956 ese servicio informativo liderado por Última Hora Caracol, y ahí comenzó un proceso trascendental para la comunicación de la información, de la noticia en general. Luego, en el año 58, el mismo Antonio Pardo García funda una cosa que es muy importante en la radio, que es el género de la entrevista en profundidad. Así, comenzó a hacer un programa que llamó 5 reporteros personales de la semana, que yo creo que es el programa más importante que ha tenido la radio. Pues, lo digo con humildad, pero si ustedes pasan revista a la historia, ahí encontrarán que ese fue el programa más importante, se hacía todos los domingos a las 9 de la noche. Y ahí hablaba desde el presidente hasta el más importante de este país. Entonces vino ese proceso y eso se fue mejorando. Luego vino Todelar, que apareció Todelar y estableció el noticiero Todelar con dirección colectiva, primera vez, dirección colectiva, noticiero Todelar. Y cuando ya había avanzado, porque eso había avanzado, Todelar había avanzado bastante, eso fue antecitos, como en el año 65 o 64, Nueva Granada decidió también hacer su noticiero y lanzó al aire Actualidades RCN, noticiero, y llevó allá uno de los hombres importantes de radio y de prensa, que fue Becerra, el hombre el que hacía los deportes, el director de deportes de la República. Todo eso para decir que a partir de ese momento, entonces se fue haciendo mejor periodismo, un periodismo independiente. El periodismo que Pardo hizo siempre fue independiente, veraz, por excelencia, y creativo. Siempre estuvo en la parte creativa de una manera muy fuerte, porque el periodismo tiene que ser creativo. El periodismo que cree que se puede hacer todos los días de la misma manera, eso es un fracaso. Entonces, eso se va dando. Hoy llegamos a nuestros días, y hoy ¿qué hay? Hoy hay una mezcla de todo. Hoy hay un director por ahí de un noticiero muy importante que dice que ya la noticia no es tan importante, que lo importante es el análisis y es la opinión. Yo discrepo un poquito de eso, porque a mí me parece que la noticia sigue siendo lo más importante y que de eso depende la opinión y el análisis. Primero el análisis y después la opinión. Y eso es lo que tenemos hoy. Ese es a grandes rasgos lo que ha sido la radio. Ahora, uno puede ya puntualizar por épocas, por sistemas, y encuentra cosas muy bonitas, pues, decir, que se han hecho, y hay que rendirle homenaje. Yo estoy haciendo un libro precisamente que le rindió un homenaje a la gente que ha hecho radio, a lo que yo llamo hombres de radio.